¿Por qué Dios no puede perdonar este pecado común, el único pecado que incluso Dios no puede perdonar? Uno de los aspectos más importantes del plan de redención de Dios para la humanidad es el perdón de los pecados. De hecho, el perdón de los pecados es la base de la crucifixión de Jesús y el derramamiento de su sangre. Esto es claramente capturado por el apóstol Pablo cuando dice: de hecho, bajo la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin el perdón de los pecados, el resultado es la condenación eterna, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Claramente, el precio del pecado, que es la muerte para los seres humanos, las criaturas favoritas de Dios, es demasiado alto para que Él no haga algo al respecto. Así que envió a su Hijo unigénito, Jesús, para derramar la sangre necesaria para nuestra salvación. Con el sacrificio de la muerte de Jesús y la victoria de su resurrección, la muerte fue conquistada. Por esta razón, podemos hacer eco de Pablo y decir: «Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?». El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55-57. Jesús venció a la muerte porque venció al pecado. Esto se captura en Mateo 12. Parte del versículo 31 dice: «Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres». Regresaremos a este versículo y lo seguiremos con la salvedad después de esta declaración. Pero por ahora, respiremos esto profundamente. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esto podría considerarse la mejor noticia desde la caída de Adán y Eva. Luego, en el resto de Mateo 12:31, Jesús añade que hay un pecado que no puede ser perdonado, y que la pena de ese pecado, como todos los pecados, es la muerte y el fuego eterno. Hay un pecado que no puede ser perdonado. ¿Cuál es? Probablemente estés pensando que se trata de uno de los crímenes más atroces como asesinato, genocidio, violación o agresión sexual. ¿Qué tal el suicidio, el aborto o el adulterio? Afortunadamente, la humanidad es afortunada de que Jehová Dios sea lo suficientemente misericordioso para perdonar todos estos pecados. Si nos arrepentimos y nos volvemos genuinamente a Dios, entonces, ¿qué podría ser peor que estos pecados que Dios no perdonará? Pablo persiguió ferozmente a los cristianos, pero cuando luego se arrepintió y pidió perdón, recibió la misericordia de Dios. El rey David cometió terribles pecados, pero cuando se arrepintió también fue perdonado. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces, incluso después de que se le advirtiera. Pero cuando se mostró arrepentido y se arrepintió, fue reconciliado y restaurado a la gracia de Dios. La lista continúa. La verdad es que todos somos pecadores y necesitamos el sacrificio expiatorio de Jesús, como se declara en Romanos 3:23, que dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Nadie está libre de imperfección, y todos tropezamos en algún momento. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría y paciencia, reconoce nuestras debilidades. Cuando nos sentimos distantes de Dios, incluso como resultado de pecados repetidos, no debemos caer en la desesperación, ya que el objetivo de Satanás es engañarnos para que creamos que hemos cruzado una línea de no retorno. Mientras estemos vivos, nunca es demasiado tarde para volver sinceramente a Dios, como el hijo pródigo que regresó a casa después de malgastar su herencia. Cuando regresamos a Dios, Él nos recibe con los brazos abiertos. La naturaleza compasiva de Dios se revela en Ezequiel 33:11, que dice: «Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva del camino y viva». Incluso aquellos que han cometido los pecados más graves pueden experimentar el perdón cuando se vuelven a Dios. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central de este tema, que es la noción de un pecado imperdonable que Jesús mencionó. Volvamos al libro de Mateo, capítulo 12, para ver lo que la Biblia dice sobre ese pecado que no es perdonable. Jesús estaba dirigiéndose a los líderes judíos de su tiempo cuando reveló que: «Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada». Aseguró este punto. En el versículo 32 dice: «Y a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero». Ahí está el pecado que no puede ser perdonado: blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo.
Ahora que lo sabemos, podemos preguntar, ¿qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Es más que crucial entender el verdadero significado de blasfemar o hablar contra el Espíritu Santo. ¿Significa esto que cualquiera que haya hablado contra el Espíritu Santo está condenado a la condenación eterna? La respuesta es no. De hecho, el momento en que Jesús reveló el pecado que es imperdonable fue cuando ciertos líderes judíos le acusaban de realizar milagros por el poder de Satanás. Eso suena como blasfemar contra el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús no los acusó de blasfemar contra el Espíritu. Entonces, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu? Cuando los líderes judíos hicieron estas acusaciones falsas, estaban plenamente conscientes de que sus acusaciones eran infundadas. Habían visto a Jesús sanar a la gente, expulsar demonios y realizar actos milagrosos. Su conocimiento de las Escrituras era extenso, y estaban bien versados en las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que se estaban cumpliendo ante sus propios ojos. Incluso uno de los fariseos reconoció a Jesús diciendo, «Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Su intento deliberado y malicioso de atribuir las obras del Espíritu a Satanás no se hizo en ignorancia, sino con plena conciencia de las severas consecuencias. Fue un acto de oposición voluntaria a la verdad divina. Sabían que estaban prácticamente rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, parece que sus acciones no fueron suficientes para constituir blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no habían dado el paso final que constituiría blasfemar contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonado debe ser un pecado intencional y voluntario, de decidir nunca arrepentirse nuevamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad y haber tenido el Espíritu de Dios trabajando en la vida de uno. Los pecadores contra el Espíritu Santo nunca consideran el arrepentimiento o desean regresar a Dios, y lo hacen entendiendo las consecuencias de sus acciones. Verás, la barra es bastante alta para el pecado contra el Espíritu Santo porque la misericordia de Dios es larga e infinita si alguna vez la pedimos, como se señala en Hebreos 10, 26, 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Es la resolución consciente y voluntaria de nunca arrepentirse del pecado y aceptar a Cristo lo que insulta y blasfema al Espíritu Santo. Así que, a menos que una persona esté en desafío deliberado a Dios, a quien saben que existe, no han insultado ni blasfemado al Espíritu, y por lo tanto, no han cometido el pecado imperdonable. El punto clave es que, incluso si tú o alguien que conoces cree que ha cometido este pecado, no es demasiado tarde. Dios es profundamente misericordioso, y si estás comprometido a cambiar tu vida y estás verdaderamente arrepentido de tus pecados, entonces serás perdonado. La mayor parte del mundo, tanto ahora como en el pasado, ha incurrido en pecado y desobediencia a Dios. Sin embargo, no lo han hecho voluntariamente. Han sido engañados y cegados por Satanás, el padre de las mentiras. No han comprendido completamente o tenido la oportunidad de recibir la verdad del Evangelio. Dios entiende esto y no los juzgará injustamente si al final se vuelven a Él. Hasta que lo hagan, sigamos orando con compasión por aquellos perdidos en la oscuridad del pecado y la ignorancia para que puedan recibir misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a aquellos que ya conocen y siguen la verdad de Jesús como el Redentor, recordemos que incluso los cristianos tropiezan a veces.